Ok, ya estamos de vuelta. Bueno, insisto entonces, no desviemos la atención. ¿Qué está pasando en Michoacán? Por fin, tras una recuperación, y pienso que como que no se recuperó del todo, porque en el video que vi yo acerca de Mireles, como que todavía lo veo medio convaleciente, como que todavía anda medio mal, pero pues se llenó de valentía, se puso los pantalones y se regresó a Michoacán. Está de vuelta Mireles con las autodefensas de Michoacán. Fíjense, qué curioso. Pasa el atentado. Bueno, en principio de cuentas se crean las autodefensas y Mireles como vocero de las autodefensas, diciendo que ya estaban hasta la madre de tanto pinche abuso del narcotráfico, en este caso de los templarios, y pues que iban a defender sus tierras, y con justa razón. Se ha hablado mucho del pasado de Mireles. Yo no soy quien para juzgarlo. Todos podemos tener un pasado bueno o un pasado malo. Y de igual manera podemos saber si nos vamos a reivindicar o no con nuestra sociedad. Entonces, el pasado de Mireles yo no lo voy a juzgar. Si el señor dicen que lo que hizo lo orilló a irse a Estados Unidos y luego regresar, él sabrá, solamente él sabe si en verdad lo hizo o si no. Pero bueno, pasa que Mireles, como vocero de las autodefensas, está en apoyo total a las autodefensas, empieza a crecer la agrupación de las autodefensas michoacanas. ¿Y qué pasa? El atentado, que dicen que fue accidente. El gobierno federal dice que fue un accidente. Para mí, eso no fue un accidente, fue un atentado que les salió mal, o al menos el resultado no fue el que esperaban. Pero bueno, lograron que Mireles se alejara un poco de los grupos de autodefensa. En su ausencia, pues Hipólito Mora como que trató de tomar las riendas, pero no del todo, porque surgieron otros personajes. Habrán escuchado ustedes a Papá Pitufo, habrán escuchado ustedes al... ¿cómo le decían a este güey? El abuelo. Quien se dice que el abuelo fue parte de los cárteles y que aún era parte de un cártel, etcétera. Bien. Quitan a Mireles como vocero de las autodefensas, pues porque se estaba recuperando y ya no podía estar ahí con ellos, y entonces pues lo hacen a un lado. En su momento Hipólito Mora no puso peros, lo aceptó tal cual. ¿Qué pasa? Que Papá Pitufo queda como vocero de las autodefensas. El gobierno federal empieza a tomar parte de lo que estaba pasando en Michoacán, de lo que está sucediendo todavía en Michoacán. ¿Qué tal, Jerry Villavilla? Bienvenido, buenas noches. El gobierno federal, tomando ya parte de lo que está pasando en Michoacán, pues empieza quieren legalizar las autodefensas, proponen muchas cosas, supuestamente siguen buscando a la tuta, y es absurdo que a la tuta le encuentren un reportero cualquiera, aunque con trabajo, pero lo encuentra, y lo encuentra por allá, por Michoacán, y el gobierno no puede dar con él. Es absurdo, perdónenme, absurdo. Entonces, durante este lapso de tiempo en el que Papá Pitufo estuvo al frente de las autodefensas, se dieron muchas cosas. Acordaron, o mejor dicho, él acordó con el gobierno federal, de alguna forma como que lo que venía para las autodefensas, como si fuera su futuro, por decirlo de alguna forma.
Obviamente la gente no estaba de acuerdo. Los habitantes de Michoacán decían que ni madres. Cuando hicieron el movimiento que quitaron a Mireles y se quedó Papá Pitufo, ellos dijeron, vamos a seguir. Y después, tras todo el desmadre que se dio, de que si se vendieron, que si no, que si la chingada, los autodefensas también dijeron, con líderes o sin líderes, nosotros seguimos. Claro, porque están en defensa del pueblo, están defendiendo sus tierras. Entonces, se empiezan a dar muchos rumores que si el abuelo, que si Papá Pitufo, que si son la misma persona, que si no lo son. Y obviamente no pueden ser la misma persona porque hay una diferencia de peso enorme. Pero bueno, se empezó a rumorar, ¿no? Acerca de que si eran el mismo. Yo lo dudo. Dudo que sean el mismo. Que a lo mejor tengan los mismos intereses, puede ser. Tal vez los dos comparten intereses y por eso sí, muy cuates con el gobierno federal y sí, no pasa nada, que a toda madre que vinieron a apoyarnos, bla bla bla, en fin. Mientras el gobierno federal, bueno, en este caso el ejército y la policía federal está en Michoacán, principalmente en los municipios donde más se ha presentado la situación de violencia, han agarrado a muchos, han agarrado a infinidad de cabrones. No recuerdo ahorita la cifra, me parece que más de 500. Pero bueno, todos ellos habían servido al cártel de los templarios y fueron detenidos. Supuestamente el gobierno federal dice que el ejército y la policía federal fueron los que detuvieron a estos integrantes del crimen organizado. Se sabe que fueron las autodefensas, y lo sabemos por ellos mismos, que las autodefensas fueron los que dieron la pauta para la detención. Es verdad, el gobierno de alguna manera los tiene en resguardo, por decirlo así, pero fueron detenidos por las autodefensas. Vaya, el punto es que las autodefensas continúan. ¿Qué pasa ahora? Pues que regresa Mireles, aparentemente ya recuperado, pero yo insisto, yo no creo que esté del todo recuperado. Yo a Mireles todavía lo veo medio mal. Me dice Lenka que está Hur escuchando, pero no está en el chat. Huram, un abrazo, gracias por escucharnos esta noche. Bueno, yo a Mireles no lo veo muy bien de salud. Honestamente yo lo veo medio mal, pero Mireles continúa. Ya regresó. Y resulta que ahora Hipólito Mora, pues ahora sí se arma de valor y quita a Papá Pitufo del liderazgo o de la vocería de los autodefensas y regresa Mireles a tomar su lugar. Ese lugar que no le habían quitado, él dejó por salud. Pero bueno, usurparon su lugar, pues ya lo recuperó, ya está Mireles de nuevo con los autodefensas. Bien, qué bueno. Y Mireles dice claramente que no hay tal pacto con el gobierno federal, porque pienso que Mireles comprende que las intenciones del gobierno federal es tronar a las autodefensas. Así como han tronado las manifestaciones con infiltrados, así pienso que lo quiere hacer el gobierno, y por eso Mireles dice que ni madres, que ellos no van con el gobierno federal. Entonces vaya, yo lo dije el programa pasado, antepasado, no recuerdo. La situación es, se crea el movimiento, cualquiera que sea, y la gente que se suma al movimiento cree en el movimiento, no creen sus líderes. Si sus líderes se venden, los traicionan o lo que ustedes quieran, la gente no es tonta, la gente lo ve, lo entiende y los abre. Si no les sirve,
los echan a la basura. Digo, ahí está, ya lo vimos, vuelve Mireles y adiós papá Pitufo. ¿Por qué? Porque ese cabrón, sus intereses no eran los mismos que la ideología con la cual se creó la autodefensa. Pasa entonces que ahora las autodefensas de nuevo, como que fue ¿cómo les diré? La vitamina que les faltaba, ¿me explico? Como que Mireles fue el que llegó a reanimarlos, a decir, no, ni madre, seguimos y vamos con todo y les damos en su madre. El regreso de Mireles lo anunció el padre Goyo. Días antes el padre Goyo había dicho que sí, que había tenido comunicación con Mireles y que en efecto ya Mireles le había comentado que lo más seguro era que él regresara. Pues ya regresó. Mireles ya está de nuevo con las autodefensas. ¿Y qué pasa o qué va a pasar? Va a pasar que las autodefensas van a continuar, no tienen por qué frenar su camino. Las autodefensas no tienen por qué estar del lado del gobierno federal, porque el gobierno federal nunca quiso poner atención con lo que estaba pasando en Michoacán. Los habitantes de Michoacán salieron muy dañados. Hubo muertes, hubo secuestros, existen las extorsiones, principalmente a los productores del campo, los aguacateros, cómo los extorsionaban. Les pedían dinero por todo, por cualquier pendejada querían dinero. Para eso surgen las autodefensas, para defender al pueblo, para la libertad del pueblo, porque el gobierno federal y las autoridades no querían hacer ni madres. El gobierno federal y las autoridades, empezando por la pinche momia Vallejo, no movieron un pinche dedo en contra de la delincuencia organizada. Mentira lo que salen a decir en sus pinches informes de gobierno. Mentira. ¿Quién mejor que los que viven allá para saber qué está pasando? Y obviamente los que viven allá son los que crearon todo esto. Son los que se conjuntaron ellos y logran la creación de las autodefensas y salen y triunfan. Y triunfan porque ya no nada más están en Tierra Caliente, ya están en otros municipios, no nada más están en Apatzingán, no nada más están en Aquila, están en varios municipios ya de Michoacán. Recordemos que Cherán fue desde antes. Cherán fue, si mal no recuerdo, desde 2011, finales de 2011, principios del 12, cuando Cherán conforma su autogobierno. Pero eso fue en Cherán. Las autodefensas que existen alrededor de los municipios de Michoacán salen por aparte. Entonces, digo, la gente sigue, la gente continúa, el movimiento se creó y cuando se creó tuvo un ideal y la gente que se sumó a ese ideal está allí por el ideal, no tanto por Mireles, no porque Mireles sea el chingón o porque, no sé, ellos vean algún o busquen algún beneficio económico. No, ni madres, ellos están buscando la libertad de su pueblo, están buscando que Michoacán vuelva a ser lo que fue hace años, antes de que surgiera la chingada familia michoacana, ahora los templarios. Eso es lo que están buscando las autodefensas en Michoacán. Y si Mireles ya está de nuevo con ellos y de alguna manera él fue quien inició la organización de todo este desmadre, o si a lo mejor él no lo organizó, él no la inició, pero él se sumó y tomó de alguna forma, tomó el frente de toda la organización y ha llevado al frente siempre la ideología de las autodefensas, de librar al pueblo michoacano de la opresión de la cual estaban siendo víctimas por la delincuencia organizada y por el mismo gobierno. Se dijo, en algún momento se había hablado que integrantes del gobierno eran parte de alguna forma familiares de los templarios. Bueno, el padre Gregorio, como buen ser humano, aceptó su error tras decir que la esposa de un güey del gobierno era hermana de un cabrón, o mejor dicho, de otra señora, esposa de uno de los templarios. Él ya admitió su error, ya salió y se ofreció una disculpa y lo hizo de manera pública.
Pero solo fue por ella, solo fue por esa persona, ese personaje. No fue por todos, porque digo, se ha escuchado que son varios los integrantes o que tienen algo que ver con el gobierno, que están con los templarios. Son varios. Yo no me atrevo a decir que todos, pero sí muchos. Muchos tienen algo que ver con los templarios. Y tal vez, me atrevo a decir, tal vez, que la momia Vallejo tiene mucho que ver con lo que está pasando en Michoacán, con los templarios, que los acuerdos, digo, por algo financiaron su campaña. Entonces, a mí me hace pensar que los acuerdos entre el gobierno michoacano y los caballeros templarios son de puerta abierta. Lo que quieran hacer, esta es su casa, pásenle y trabajen. Pero no trabajan, son unas lacras, son un cáncer en la sociedad, solo están dañando al pueblo michoacano, lo han dañado por mucho tiempo. Obviamente el pueblo llegó al hartazgo y dijo basta, y fue un basta determinante, fue de ya, párale, y se dieron cuenta que solo de esa manera pudieron echar para abajo todos los abusos que estaban llevando a cabo estos cabrones. Y yo no digo que ya se hayan frenado, no, yo creo que todavía siguen, pero ya en menor medida, porque han ido tomando terreno poco a poco, han ido ganando terreno las autodefensas y han logrado echar para afuera a las células de los templarios. Tal vez no se haya erradicado al 100% ese mal, pero han logrado mucho y van a seguir logrando mucho. Y si es como dijo Mireles, que a la chingada, que no están del lado del gobierno federal, que no van a actuar codo a codo con el gobierno federal, digo, tienen razón, porque el gobierno federal en su momento les dio la espalda, el gobierno michoacano en su momento les dio la espalda. Lógico que ahora los que están en las autodefensas no quieran generar tratos con el gobierno federal, y menos con este cabrón de Castillo, porque también sabemos que dentro de toda la movilización que está creando el gobierno federal en torno al caso de Michoacán, sabemos que hay intereses económicos, y no por el pueblo michoacano, por los mismos tratos que existen con el narcotráfico, por los mismos tratos que existe con el cártel de los caballeros templarios, o aún tal vez, no sé, con la familia michoacana. La familia michoacana ya se movió, ya está en otros estados, ya está en otros municipios. Los templarios también se están moviendo. Se dice, por ahí vi un comentario que no le presté mucha atención, pero fue un comentario que decían que todo lo que estaba pasando en Michoacán era a causa de las minas. No lo sé, puede ser. Digo, yo no creo que los templarios apoyen a los mineros, ¿verdad? Pero se puede presentar el caso de que a lo mejor por eso querían amedrentar a la gente, para que la gente saliera de sus casas, para que la gente se fuera mejor a vivir a otros lados, no lo sé. Pero aquí la cuestión es de que las autodefensas están de pie, y siguen de pie, y van a continuar avanzando, y van a ir ganando más terreno. Ahora con Mireles, digo, yo no creo que Mireles pues sea el salvador de todos ellos, o sea el Mesías, o no. Yo no veo a Mireles en esa posición, pero sí tiene decisión, y tiene su voz, sus decisiones pesan sobre las autodefensas. De alguna o de otra manera, él los está liderando. Entonces, pues ahora con Mireles, de nueva cuenta, las autodefensas van a continuar. Y eso es lo que los gobiernos no toleran. Ya quieren destituir al actual secretario de gobierno. Quieren destituir al actual secretario de gobierno de Michoacán. ¿Por qué?
porque tal vez tenga algo que ver con el narco, o porque no fue tan favorable su aportación para el gobierno federal. Bueno, vamos a checar por qué, vamos a leer esa nota y vamos a ver por qué y lo hablaremos después. Pero lo que sí, como lo dije la vez pasada, los movimientos que se crean, sea cual sea, los crea un líder. La gente que se suma cree en el movimiento. El líder puede torcer el camino, puede darles la espalda, pero el movimiento continúa porque la gente ya creyó en el movimiento. La gente ya se apropió del movimiento y la gente va a continuar. En este caso, digo, no fue la situación con Mireles, pero a mí me hace pensar que sí fue la situación con los otros cabrones, por ejemplo, el papá Pitufo, de alguna manera también el Hipólito Mora, no sé, a mí me hace pensar que ellos aceptaron hacer acuerdos con el gobierno federal, y Mireles dice que ni madres. Entonces, el pueblo cree ciegamente en la ideología de las autodefensas, porque saben bien, ya se dieron cuenta, que sólo así van a poder tener libre su estado de Michoacán. Entonces digo, podrán venir 1 y 1000 líderes y podrán ser todos iguales o todos diferentes. Los líderes no importan. Lo que importa es el pueblo, la gente que ya creyó en el movimiento y que sigue llevando el movimiento, sea quien esté al frente. Su ideología la van a llevar hasta el final, hasta las últimas consecuencias. Entonces también el caso de Michoacán no es cortina de humo. No, señores. El caso de Michoacán tenemos que ver el trasfondo de todo, porque tal vez pueda ser que sea causa de las minas, por eso también los templarios ahora ya se desplazaron a Colima. Tenemos que ver en realidad cuál es el meollo de todo este desmadre. Guerrero, Michoacán, ¿qué viene? Colima, ¿qué va a pasar? Tenemos que ver qué va a pasar, tenemos que ver qué sigue, hay que estar pendientes. Importa más lo que está sucediendo en Michoacán, lo que está sucediendo en esa parte sureste de nuestro país, que lo que está sucediendo con el Chapo, la verdad. Bueno, acerca de lo que pasa en Michoacán, entonces esta es mi opinión. Michoacán continúa, Michoacán sigue y va con todo. Con Mireles o sin Mireles, créanme, la gente está decidida y la gente va por más. No se van a conformar con las migajas que les haya aventado papá Pitufo o que les haya querido dar el gobierno federal. La gente va por más y va con todo. Y si es con Mireles, qué bien. Y si Mireles no quiere o no puede o lo que ustedes quieran, la gente va a seguir. Ese es el problema cuando se crea un movimiento y se le sale de control al gobierno, porque muchos movimientos son creados por el gobierno. Cuando se le sale de control al gobierno, empiezan a parir chayotes, porque ya no ven la manera de frenarlo. Pues esto es algo de lo que no pueden frenar. Las autodefensas están y continúan y continuarán. Y así como los güeyes de la familia Michoacán están tomando de alguna manera posesión de otros estados, el Estado de México principalmente. Bueno, también por ahí se empezaron a ver mantas de el... ¿cómo se llama este cártel? El cártel del Golfo. Que no se espanten, que tranquilos, que los dejen trabajar, que van a darse cuenta cómo el pueblo vuelve a ser libre y la chingada. Vaya, van a empezar de nueva cuenta una guerra entre lacras, entre cárteles.
Ahora van contra la familia michoacana o los templarios o quienes chingados sean que están dañando al Estado de México, a la gente del Estado de México y de otros estados. Empiezan a salir narcomantas acerca de la defensa que van a crear para los usuarios. ¿Cuál es su finalidad? ¿Que se les pague a ellos o cómo chingados? Yo nunca supe que el cártel del Golfo extorsionara o robara como lo hace los templarios y la familia michoacana. Yo nunca supe que los Zetas hicieran algo así, ni que el cártel de Jalisco Nueva Generación, ni que el cártel de Sinaloa se comportaran de esa manera como se están comportando los templarios o la familia michoacana. Y si ellos se dicen ser michoacanos, ellos tienen una pinche ambición estúpida. Y existe mucha gente que en algún momento tendremos los pantalones y nos vamos a levantar en armas si es necesario para defender nuestras tierras, para defender nuestra sociedad, para defender nuestro sitio, porque es de nosotros, no de ellos. Entonces, así como están surgiendo estas narcomantas y se empieza también a ver ciertas movilizaciones de gente que ya está fastidiada, créanme que de la misma manera los gobiernos federales en chinga se van a movilizar para tratar de frenar la creación de autodefensas en otros lugares. Ya son varios los estados: Querétaro, Hidalgo, Tijuana. Son varios los estados donde ya se están levantando autodefensas. Tienen que ser más, tal vez tengamos que ser todos los estados los que hagamos lo mismo y actuemos a favor de nuestra sociedad. Actuemos a favor de la libertad de nuestro pueblo. No nos va a quedar de otra. Todo indica que vamos por el camino correcto. Dice Londres Lu, armas si los están desarmando en el DF. Sí, Londres Lu, lamentablemente aquí con sus pinches programas de que te cambian tu pistola por una computadora, pues de alguna manera están desarmando a la sociedad, porque los que llevan su pistola no son delincuentes. Los que llevan su pistola no son los que acostumbran robar o extorsionar. Los que llevan sus armas es la sociedad, que si tenía o tiene un arma es por su propia seguridad, es por su autodefensa. Y sí, en el DF lo están haciendo y también en el Estado de México. Pero estamos llegando a un punto de hartazgo, estamos llegando a un punto en donde decimos basta y a la chingada, y si el gobierno federal no quiere hacer nada, pues tenemos que ser nosotros mismos los que hagamos algo. Ese es tal vez el futuro de nuestra sociedad, que la misma sociedad tenga que defenderse de todos estos abusos, tanto de la delincuencia organizada como de los mismos gobiernos, que para el caso es lo mismo. Entonces, bueno, el punto es, las autodefensas siguen, Michoacán sigue, Mireles está de vuelta. La gente, el pueblo, creyó en la movilización, en la ideología, y ahí está la gente, ahí están apoyando y van a continuar. De verdad, insisto, lo que pasa con las autodefensas de Michoacán, para mí, es más importante que lo que está pasando con Joaquín Archibaldo Guzmán Loera. No sé ustedes cómo lo vean. Vamos a cortar este video y volvemos ya para adentrarnos al tema del Chapo Guzmán, que es no es por darle punto final al tema, simplemente es opinar acerca, una opinión muy personal
acerca de lo que pasa con el Chapo. Vamos a cortar el video y volvemos. Can't be afraid, 'cause you know